Fue el 5 de septiembre del 23 cuando en Michoacán, como en todo el país, arrancó de manera formal un nuevo proceso electoral. Este culminaría el 2 de junio del año 2024, cuando la par se renovaría en México la presidencia de la República, hoy en manos de Andrés Manuel López Obrador y su partido político Morena. En el caso de Michoacán, el proceso democrático estaría marcado por la inclusión de 3 nuevos partidos políticos: Más por Michoacán, Tiempo por México y Michoacán Primero, 3 nuevos entes políticos que en esencia estarían disputando con Morena, PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Encuentro Solidario, las 40 diputaciones locales y 112 ayuntamientos. Hoy presentamos el proceso hacia el 2024. Eran aproximadamente las 11 de la mañana de aquel 5 de septiembre. Todos estaban a la expectativa. El motivo, la inquietud y los dimes y diretes de que si en Michoacán todo estaba preparado y listo para enfrentar un nuevo proceso electoral debido a las jornadas violentas por las que atravesaba el estado. La respuesta a esa inquietud la había dado el mismo organismo electoral michoacano. La entidad se encontraba en verde. El proceso electoral de 9 meses tendría un desarrollo normal, eso sí, con el apoyo de todos, es decir, del gobierno, de las autoridades encargadas de la seguridad, del propio Instituto Electoral y de la ciudadanía en general. Eso era materia compartida. Poco antes de la puesta en marcha del proceso, el gobernador se había pronunciado en ese sentido. Todo caminaría con normalidad por parte del gobierno y apegado a las leyes. Nos vamos a apegar a las reglas que marca el Instituto Nacional Electoral, porque es una elección federal y local. Entonces nos vamos a pegar también a los lineamientos del Instituto Electoral de Michoacán y del INE, porque es elección federal y local. Se renueva presidente de la República, senadores, diputados federales, presidentes municipales en lo local y diputados locales. Entonces vamos a pegarnos a la normatividad, a las reglas, a la ley, para que se lleve a cabo el proceso de manera armoniosa. Vamos a brindar el apoyo, el respaldo que nos pidan los órganos electorales. Ignacio Hurtado Gómez, presidente del organismo electoral michoacano, se había pronunciado ante todos y cada uno de los representantes de los 11 partidos políticos. El camino hacia la elección del 2 de junio estaba abierto, solo que hoy los pasos a seguir y llegar a la meta había que darlos todos. No era tarea de un solo hombre o de una sola institución. El mensaje fue muy claro. En varias ocasiones se me ha preguntado si existen las condiciones para un proceso electoral que garantice los principios democráticos y constitucionales que nos hemos dado como sociedad. Lo digo con toda responsabilidad y con pleno convencimiento. Las condiciones se construyen en el día a día. Las condiciones se edifican de la mano de nuestras convicciones y valores democráticos. Las condiciones se cimentan en instituciones comprometidas con la ciudadanía que les da origen. Las condiciones se forjan y se fortalecen con la fuerza que da la coordinación y colaboración entre las autoridades y entre estas y la propia sociedad. Las condiciones se alimentan de la corresponsabilidad de todas y todos quienes estamos involucrados en esta tarea de garantizar y tutelar la voluntad soberana del pueblo. Fue ahí mismo que con toda intención se les recordó a todos los partidos políticos que en esta elección no habría cabida para postular a deudores alimentarios, tampoco a quienes hayan cometido actos de violencia familiar o por delitos sexuales. También se les recordó que independientemente de las cuotas para las mujeres, cuotas reales y no simulaciones partidistas, deberían postular a jóvenes, indígenas, integrantes de la diversidad sexual y migrantes.